El día de hoy hablaremos acerca de los estados financieros del gobierno federal. Veamos qué son los estados financieros. Estado financiero es la representación de la información de un ente público. Su objetivo es que las operaciones de cada ente público sean reveladas de forma consistente, veraz y oportuna, de manera que se muestre de forma concreta el ejercicio del presupuesto, el estado financiero y los resultados de un ente público durante un periodo de tiempo, de manera que se cumplan los objetivos de la administración pública, es decir, dar transparencia a las operaciones, rendición de cuentas, facilitar la fiscalización, facilitar la evaluación y desempeño de las actividades. Dentro de los estados financieros encontramos los estados contables y los estados presupuestales. Los contables: estado de actividades, estado de situación financiera, estado de variación de la hacienda pública, estado de cambio en la situación financiera, estado de flujo de efectivo. Los presupuestales: informe sobre pasivos contingentes, estado analítico del activo, estado analítico de la deuda y otros pasivos. Nota de los estados financieros. Nos vamos a referir solo a los presupuestales. Los estados financieros presupuestales revelan en general el avance de las diferentes asignaciones de recursos para cada ente público, lo que ha pasado con los recursos asignados. Hablemos sobre cada uno de los estados financieros presupuestales. Comencemos con el informe sobre pasivos de contingentes. Revela información sobre posibles obligaciones. Los entes públicos presentan junto con los estados contables periódicos los pasivos contingentes. Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que pueden o no ocurrir en el futuro. Tales obligaciones pueden ser posible o presente. La obligación posible, su existencia solo se puede confirmar por la ocurrencia. La obligación presente surge a raíz de los sucesos pasados que no se ha reconocido contablemente. Los pasivos contingentes se detectan por informe verbal o por examinar contratos. Ejemplos son juicios, garantías, avalúos, costos de planes de pensiones, jubilaciones. El estado analítico del activo muestra el comportamiento de los fondos, valores, derechos y bienes identificados y cuantificables en términos monetarios que dispone el ente público para realizar sus actividades. Este muestra los movimientos controlados de las actividades por parte de un ente público para revelar información a los usuarios y permitirles la toma de decisiones. El estado analítico de la deuda y otros pasivos muestra las obligaciones insolutas de los entes públicos al inicio y fin de cada periodo, derivados del endeudamiento interno y externo. Suministra a los usuarios información sobre variación de la deuda. Los elementos del estado analítico de la deuda son el saldo inicial, con lo que se contaba al inicio, las entradas y salidas por transacciones, otros flujos económicos y el saldo final, con lo que se finalizó el periodo. Su clasificación se da por periodo de tiempo, por fuentes de financiamiento, por país acreedor o por moneda de contratación. Por periodo de tiempo puede ser a corto o largo plazo. En el corto plazo la fecha de vencimiento será menor a un año, mientras que en el largo plazo la fecha de vencimiento será mayor a un año. Por fuentes de financiamiento encontramos la interna y externa. El acreedor puede ser nacional y la deuda se pagará con la moneda nacional. En el financiamiento externo el acreedor será extranjero. El pago se realizará en el exterior, lo cual implica una salida de fondos del país. Por moneda de contratación
será por la cual se realizó el contrato y por ende con la que se tiene que pagar. Por país acreedor, con quien se fue contratada la deuda. Los otros pasivos se refieren a la suma del endeudamiento restante, el cual no fue originado en operaciones de crédito nacionales. Por último, encontramos las notas de los estados financieros, las cuales dan explicación sobre el origen y significado de los datos y cifras que amplían los estados financieros, revelando información adicional y relevante. Información acerca de los entes públicos que da a conocer de manera más específica sobre las transacciones y otros eventos, de manera que se explique las decisiones que fueron tomadas en el periodo de tiempo. El encabezado de las notas debe contener nombre del ente público, la denominación, notas de los estados financieros, periodo del que se trata, la unidad monetaria en que se está expresada las cifras, pesos. Las notas pueden ser de 3 tipos. Notas de gestión administrativa. Revelan el contexto y los aspectos económico-financiero. Notas de desglose. Detallan las actividades de los estados contables. Notas de memoria. Informa sobre las cuentas, ya sea de orden contable, valores, emisión de obligaciones, avales y garantías, inversión mediante proyectos para prestaciones de servicios y similares, bienes concesionarios o en comodato. Las de orden presupuestal informan sobre los ingresos y egresos, el avance que se registra previo al cierre del periodo que se reporta. Así, concluimos este tema de los estados financieros del Gobierno federal.